hemos dado de tolerancia, salvo mejor opinión, creo yo que podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Creo que nos acompaña en esos momentos la doctora Karina. Así que, si ¿Cómo no, está, doctor? ¿Cómo le va? Es un doctora gusto Karina, saludarlo. el gusto es todo mío. Usted dirá si empezamos o no empezamos, doctora, o damos un poco más de tolerancia. No hay No, por problema. favor. Doctor, empecemos de inmediato, por favor. Ok, doctora. Muy Encantada. amable, muchas gracias. Bien, doctor. ¿Éxitos? Gracias. A ver, chicos, mi nombre es Jorge Luis Basasquiche González y el día de hoy se me ha encomendado desarrollar el módulo denominado Marco Legal. Hoy día lo que vamos a pretender un poco es dar respuesta a todas las interrogantes desde la orientación de la Ley de Conciliación, su reglamento y una serie de directivas que lo regulan. Antes de, en alguna medida, entrar al módulo que el día de hoy nos convoca, me gustaría, como parte de un ejercicio, escuchar algunas interrogantes que hasta el día de hoy tengan sobre los módulos que ya han podido trabajar anteriormente. Si hay algún interrogante, antes de partir con esta sesión, estoy a su entera disposición para cualquier duda o interrogante que tengan sobre otros módulos o sobre el presente módulo que vamos a desarrollar el día de hoy. Mientras tanto, voy compartiendo con ustedes algunas diapositivas que nos van a ayudar de orientación para el trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, prendo los audios para que ustedes puedan, mientras tanto, aportar cualquier interrogante para ser contestada en esos momentos. ¿Hay alguna interrogante? Buenas tardes, doctor. Doctor, ¿cómo está? Un placer. Dígame usted, ¿cuál es su duda? ¿Se me escucha, doctor? Fuerte y claro, doctor. Buenas tardes. Para comentarle que con las exposiciones, clases y el tutorial que nos ha brindado de forma personalizada, aunque virtual, por la doctora Karina, creo yo que ha quedado bastante claro lo que nos toca afrontar de aquí en adelante. Solamente nos está faltando un poquito No logro copiar la última parte de la pregunta, doctor. Al parecer se cortó el audio. Aló, doctor, ¿se me cortó? Sí, lo escucho. Se cortó la última parte de su comentario. Ya, la última parte iba de que solamente nos faltaría conocer más el marco legal de la conciliación extrajudicial y sobre todo poner en práctica lo ya aprendido. Y nosotros estamos más que ávidos y gustosos de escucharlo y aprender también de usted todos sus conocimientos. Más bien, prepárese para la lluvia de preguntas que vamos a tener hacia su persona. Gracias, doctor. Muy amable, doctor. Sin duda, doctor. Para eso estamos aquí, para colaborar en la asimilación de conocimientos en todo este proceso de capacitación. Muy amable por su participación. ¿Alguna otra persona que quiera hacer algún comentario? Doctora Karina, una consulta. Me gustaría compartir algunas diapositivas en esos momentos con el auditorio. Claro que sí, doctor. Por favor, me indica el proceso porque estoy tratando de buscar aquí en el Google Meet una opción para poder compartir las diapositivas. Ahí en el Google Meet, por ejemplo, hay una, a ver, en la parte inferior derecha hay una indicación que dice presentar
presentar, Presentar ahora, haga correcto. un clic ahí, doctor, y de inmediato va a usted compartir la diapositiva que supongo que ya programó, entonces va a salir de inmediato y va a poder compartir con todo el aula, doctor. Ok, porque en eso estoy, a ver. O caso contrario, vamos a hacer algo, por favor. Me voy a comunicar con el asistente de informática, con Abel, y de Ok, inmediato que se comunique con usted para poderlo, a ver, apoyar, doctor. Un momentico, por ok, favor. excelente, excelente. Ok, doctor, no problema. Mientras tanto, doctores, en la medida que vamos solucionando ese problema técnico, vamos a ir de alguna forma compartiendo con ustedes un poco el trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. El trabajo que vamos a desarrollar está orientado básicamente a conocer un poco el marco legal que regula la conciliación extrajudicial. Para tal efecto vamos a tratar nosotros en esos momentos de ejecutar este rol a partir de la mecánica con que se desarrolla el procedimiento conciliatorio. Ya nosotros hemos visto en sesiones anteriores que el procedimiento conciliatorio de alguna forma discurre en 7 etapas aproximadamente, partiendo de una fase preconciliatoria, una fase de convocatoria, una fase de apertura, comunicación, negociación, el cierre de la clausura y el seguimiento. A partir de esa mecánica con la que nosotros evaluamos el procedimiento conciliatorio, vamos a tratar también de empezar a trabajar el marco legal. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del procedimiento conciliatorio, vuelvo a insistir, nosotros partimos de una fase preconciliatoria. Entonces, a partir de aquí, de esta primera fase, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué labores desarrolla el conciliador extrajudicial en esa primera fase? En una fase previa propiamente al procedimiento conciliatorio. ¿Qué rol ejecuta el conciliador, el centro de conciliación, de cara a lo que va a ser evaluar una solicitud que va a ser admitida en el seno del centro de conciliación? Es importante aquí preguntarnos, a partir de que el conciliador evalúa una solicitud de conciliación, ¿qué criterios de calificación debe tener en consideración el conciliador extrajudicial para poder definir si esa solicitud que se pretende admitir reúne o no los requisitos que establece la ley y el reglamento? A ver, muchas veces nosotros nos enfocamos de manera limitativa a evaluar algunos criterios para poder definir esta situación, si admitimos o rechazamos. Pero muchas veces descuidamos otros criterios que podrían ser también relevantes para el mejor ejercicio de la función conciliadora. Cuando nosotros hablamos de lo que es la fase preconciliatoria, lo primero que se tiene que venir a la mente del conciliador es la evaluación, la calificación de la solicitud. Y a consecuencia de eso, además preguntarnos qué criterios me van a ayudar a evaluar desde el punto de vista del marco legal esa solicitud para que cuando sea admitida, el conciliador esté seguro de que no está quebrantando la voluntad de la ley. Y si la va a rechazar porque esta solicitud contraviene o vulnera el marco normativo que regula la ley de conciliación extrajudicial. ¿Cuáles son esos criterios de calificación? A ver, quizás el más conocido, el más recurrente. Cuando nosotros hablamos de los criterios de calificación, lo primero que se nos viene a la cabeza es materias conciliables. Y cuando hablamos de materia conciliable, nos remitimos al artículo 7 de la ley. Pero cuando nosotros tratamos de hacer un análisis de este artículo, el artículo 7 de la ley de conciliación, a veces nos deja dudas en su contenido o en su interpretación, porque cuando la ley de conciliación nos habla de lo que debemos entender por materias conciliables, solamente el artículo 7 se limita a sostener que son aquellas pretensiones determinadas o determinables que versan sobre derechos de libre disposición de las partes. Entonces, desarrollado así el artículo 7, vuelvo a insistir, nos genera muchas veces dudas en la interpretación sobre lo que debemos entender como materias conciliables. Entonces, vamos a tratar en esos momentos de hacer una interpretación detallada de lo que es el artículo 7
para de alguna forma tener una idea muy amplia de lo que debemos entender como materias conciliables y de lo que el conciliador, por el espíritu de la norma, está llamado solamente a someter a conciliación extrajudicial en el seno de un centro de conciliación. Entonces, cuando el artículo 7 nos habla de materias conciliables, primero nos dice pretensiones determinables o pretensiones determinadas que versan sobre derechos de libre disposición. Tres cosas puntuales. Primero, materias determinadas. Segundo, materias determinables. Y tercero, derechos de libre disposición. ¿Qué es lo que debe entender un conciliador por materias determinadas? Por materias determinables. Cuando hablamos de materias determinadas, son las que están fijadas de forma expresa en la solicitud de conciliación. Es lo que las partes proponen a través de su solicitud, es lo que está expresado en ese documento. Cuando hablamos de materias determinables, son aquellas pretensiones que se pueden sumar en el desarrollo del procedimiento. Por lo tanto, nada dista para que, iniciado el procedimiento conciliatorio, en el declive del propio procedimiento, las partes puedan sumar nuevas pretensiones o puedan modificar las pretensiones que ya se han fijado a través de la solicitud de conciliación. Y aquí algo puntual que vamos a desarrollar también más adelante, cuando hablemos un poco de la probable reconvención, porque es un tipo de pretensión que se suma al desarrollo del procedimiento. Entonces, ¿cómo evaluar estas pretensiones determinables, más aún tomando en consideración un nuevo marco que ha entrado en vigencia a partir del primer precedente de observancia obligatoria en sede conciliatoria? Entonces, las pretensiones determinables también tienen una serie de situaciones que el conciliador debe abordar de cara a lo que va a ser admitir esta nueva pretensión en el desarrollo del procedimiento. Entonces, a ver, en resumen, pretensiones determinadas son las que están fijadas en la solicitud y pretensiones determinables, aquellas pretensiones que se van sumando en el desarrollo del procedimiento. Y ahora, ¿qué debemos entender por derechos disponibles? ¿Qué es un derecho disponible? Los derechos disponibles son aquellas pretensiones que son estimables en dinero, que tienen un valor patrimonial, aquello que puede ser estimado económicamente, o aquello que no teniendo esa naturaleza, es decir, patrimonial, la ley permite que pueda ser sometida a conciliación extrajudicial. Y es ahí, en ese marco, donde hablamos de los derechos extrapatrimoniales. Es decir, a ver, para que se entienda mejor, se puede conciliar todo derecho patrimonial, es decir, aquel que tenga un valor económico, aquel que pueda ser estimado en dinero. Sin embargo, también se puede someter a conciliación extrajudicial materias que no teniendo carácter patrimonial, es decir, las extrapatrimoniales, la ley manda expresamente que eso pueda ser sometido a conciliación extrajudicial. Y un claro ejemplo de eso, por ejemplo, es la tenencia. La tenencia no tiene una estimación en dinero, no es cuantificable económicamente, no tiene una estimación patrimonial, pero puede ser sometido a conciliación extrajudicial, sí, porque así lo manda la norma. El mismo artículo 7 sostiene que la tenencia es una materia conciliable, pero ojo, ojo, y aquí también algo puntual, porque si bien el artículo 7 en su desarrollo expresa que la tenencia dentro del ámbito de las pretensiones con carácter familiar constituye una materia conciliable, también hay que tener en consideración que a partir del año 2012 el marco empieza a variar y a partir del año 2012 las materias de carácter familiar se convierten en materias facultativas. En esos momentos lo vamos a tratar de plantear de forma más gráfica con las diapositivas, pero ya que hemos entrado a esta suerte de análisis, lo que debemos entender cuando ustedes analizan el marco legal de las materias conciliables en el artículo 7 de la ley y en el artículo 7 del reglamento, a efectos de que no se genere confusión, ustedes de una simple lectura literal pueden entender a partir de ese artículo 7 que las materias en el ámbito familiar pueden ser conciliables obligatorias.
porque así lo narra, así lo describe el artículo 7, pero en coherencia con una ley que rige a partir del año 2012, ese espíritu o ese extremo del artículo 7 debe ser entendido no como una materia de carácter obligatorio, conciliable obligatoria, sino facultativa. ¿Correcto? Vuelvo a insistir, lo vamos a desarrollar en esos momentos. Entonces, para regresar, con relación a los derechos disponibles, estimación patrimonial. Si tiene una estimación patrimonial, si es apreciable en dinero, es una materia conciliable. Por lo tanto, si yo hablo de derechos reales, de derechos obligacionales, sobre indemnizaciones, la pregunta es, ¿eso tiene una estimación patrimonial? ¿Una propiedad, un inmueble, tiene estimación patrimonial? Sin duda, sin duda. Tiene una estimación patrimonial. Por lo tanto, todo lo que está vinculado normalmente con derechos reales tiene una estimación patrimonial. Y teniendo una estimación patrimonial, siendo cuantificable económicamente, puede ser sometido a conciliación extrajudicial. Ojo, aquí una advertencia. No todo lo que tenga una estimación patrimonial va a ser conciliable. La regla nos diría que sí, porque el artículo 7, así como está definido, es decir, derechos de libre disposición, nos daría a entender de que todo aquello que tiene un valor patrimonial puede ser conciliable. Sin embargo, ese articulado tiene que ser analizado con otro extremo de la norma que te dice y te señala, salvo que la ley estime lo contrario. Y cuando nos dice, o cuando la ley se reserva ese derecho, lo que nosotros tenemos que hacer como conciliadores es definir antes de llevar un procedimiento conciliatorio al escenario conciliatorio, es si la norma de especialidad reserva el derecho de resolver el conflicto a otras autoridades o a otras instancias competentes. Por ejemplo, el mejor derecho de propiedad. El objetivo se ciñe en un derecho real. Sí, el objeto de la controversia es un derecho real. Pero la pregunta es, ¿será esto una materia conciliable? Y es ahí donde hablamos de las reservas de la ley. La rescisión, y ahorita vamos a ir a desarrollar esos casos, la rescisión tiene como eje central un derecho real, la propiedad, sí. Sin embargo, ¿podríamos decir que la rescisión es una materia conciliable? Y ahí están las limitaciones de la norma. Si nosotros vamos a analizar la norma sustantiva en el ámbito de los derechos reales, en el ámbito de las obligaciones, y específicamente cuando queremos analizar pretensiones como la rescisión o el mejor derecho de propiedad, vamos a entender que por más que la norma, o por más que esas pretensiones cumplan con un primer criterio de la norma, que es tener estimación patrimonial, hay otras normas que complementan el sistema jurídico que establecen de que esas pretensiones, por más que cumplan determinados criterios, reserva la resolución del conflicto a otras actividades o a otros funcionarios o a otros entes jurídicos de nuestro régimen legal. Cuando hablamos de la rescisión, por ejemplo, y nosotros vamos a analizar el Código Civil, nos dice que la rescisión se resuelve ante un órgano jurisdiccional. Si el Código Civil está definiendo por concepto que la rescisión debe ser resuelta en sede judicial, ya nosotros los conciliadores ya no vamos a poder ser competentes para desarrollar o para poder resolver y gestionar ese conflicto. Entonces, ¿cuál es la idea que quiero transmitir? Que la regla general va a ser de que el conciliador primero defina si está frente a una pretensión que tenga un contenido patrimonial. Pero no toda pretensión con contenido patrimonial siempre va a ser una materia conciliable. No siempre es así. ¿Y cómo definir, por más que esté frente
a una pretensión con contenido patrimonial si es que es una pretensión que en sede conciliatoria puede ser resuelta. Y es ahí donde viene el análisis que tiene que hacer el conciliador extrajudicial, porque el conciliador extrajudicial va a tener que analizar su propio marco normativo, que es la ley de conciliación, pero también la norma sustantiva donde se regula ese derecho. Entonces, hay que tener en consideración que hay muchas pretensiones que pueden cumplir con los criterios generales regulados en la ley de conciliación, pero hay otras normas de especialidad, llámese, por ejemplo, Código Civil o normas u otras normas de especialidad que pueden regular el mismo derecho, y esa norma de especialidad ya puede definir una vía propia para la resolución y la gestión de ese conflicto. Entonces, el conciliador no solamente va a tener que analizar su marco normativo, es decir, la ley de conciliación, su reglamento y su directiva, sino además otras normas que le permitan ampliar su campo de análisis para poder definir si estamos frente o no a una pretensión que pueda ser admitida en sede conciliatoria. Entonces, señores, hasta aquí tenemos pretensiones determinadas, pretensiones determinables y derechos de libre disposición. El centro, el eje de entender ese artículo está en esos tres criterios, pero en especial lo que es derecho de libre disposición. En la medida que nosotros tengamos en consideración qué es lo que puede ser sometido a una conciliación extrajudicial, podemos definir con claridad cuándo podemos estar frente a una solicitud que puede ser admitida en sede conciliatoria. Entonces, ¿cuándo el conciliador puede advertir que la pretensión es de estimación patrimonial? Aparte de los criterios que ya hemos comentado. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a derechos de carácter patrimonial, nos podemos dar cuenta de que el titular del derecho puede disponer del derecho, puede enajenar el derecho, puede gravar el derecho, puede ceder el derecho. Cuando estemos frente a ese tipo de pretensiones y entendamos que el titular puede ejercer esos atributos, entendemos de que estamos frente a derechos de libre disposición. Pero hay que entender una cosa, lo que es la autonomía de la voluntad. ¿Qué entender por autonomía de la voluntad? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué entendemos por autonomía de la voluntad? Doctor, buenas noches. Habla Luis Amparo. Bienvenido al curso de conciliación. Cuando hablamos de autonomía, la que le habla es profesora, es docente. Para mí, lo que es autonomía de la voluntad es cuando una de las partes o las partes van al hecho de la conciliación con libre arbitrio, con voluntad de resolver sus problemas. Ok, libre arbitrio. Sí. Otro comentario. Doctor, puede ser A ver. que yo soy la única que puedo decidir. Que usted es la única que puede decidir. Sí. ¿Ok? Libre arbitrio, decisión autónoma. ¿Qué más le podemos sumar a la autonomía de la voluntad? Si me permite, doctor. Sí, doctor, escucho. La autonomía de la voluntad es un concepto procedente de la filosofía kantiana que va referido a la capacidad del individuo para dictarse por sus propias normas morales. Pero también esta autonomía tiene o sea, no es absoluto, tiene sus límites, ¿no? Por ejemplo, el mismo orden público, la soberanía nacional, los derechos mínimos, en el caso laboral, por ejemplo, de los trabajadores, ¿no? La falta de capacidad y limitaciones constitucionales y legales. Eso es mi participación, doctor. Ok. ¿Quién más le quiere sumar algún comentario?
A ver, hay que entender que la autonomía de la voluntad en el ámbito de la conciliación extrajudicial es un eje, es, llamémoslo así, un principio rector que regula la conciliación extrajudicial. A ver, cuando nosotros hablamos de autonomía de la voluntad, debemos entender por ella la capacidad que tiene el sujeto para autorregularse, para generar, crear, desarrollar, regular, extinguir sus obligaciones y sus derechos. Es decir, el sujeto tiene la capacidad de realizar actos consigo mismo o sus relaciones con terceros. Entonces, como lo comentaba hace un momento el doctor, ¿la autonomía de la voluntad es restricta o es irrestricta? ¿Es restricta o es irrestricta? Es decir, ¿es limitada o es ilimitada? Es limitada, doctor. Y los límites de la autonomía de la voluntad se sustentan ¿en qué? En el carácter imperativo de las normas, en las buenas costumbres, ¿sí? En el bienestar común. En buena cuenta, nosotros como sujetos de derecho vamos a poder crear, regular o extinguir nuestras propias relaciones jurídicas. Sin embargo, esta capacidad tiene límites y los límites están impuestos por la ley, por el carácter imperativo de las normas. Entonces, mientras que la ley de conciliación sugiere que las partes en el escenario conciliatorio pueden crear, regular, modificar o extinguir sus relaciones, nos dice a la vez que eso lo tiene que hacer con pleno respeto al carácter imperativo de las normas y las buenas costumbres. Si es que las partes superan esos parámetros, es cuando están vulnerando la autonomía de la voluntad y el principio de legalidad. Hay que entender que la autonomía de la voluntad tiene su correlato, su sustento en el principio a la libertad del sujeto, ¿sí? Y las restricciones a la autonomía de la libertad encuentran sustento en un principio de legalidad. Entonces, mientras que el primero te dice, las personas, los sujetos, tienen la libertad de poder crear, regular, modificar o extinguir sus propias relaciones, el principio de legalidad te dice de que esto se puede hacer dentro de determinados parámetros, sin vulnerar el principio de legalidad y el carácter imperativo de las normas. En buena cuenta, los sujetos a un escenario conciliatorio van a poder llegar y van a poder hacer lo que ellos consideren conveniente en mérito al derecho que se está discutiendo, en la medida de que no vulnere ese principio de legalidad. Entonces, ¿quién va a ser el garante de ese principio de legalidad? El conciliador. Porque, ojo, y quizás ustedes me van a poder decir o van a poder compartir su opinión conmigo. Muchas veces a un centro de conciliación las partes ya llegan con un acuerdo y solamente le piden al conciliador de que ese acuerdo sea trasladado a un acta. Señor conciliador, ya yo llegué a un acuerdo con mi contraparte y como consecuencia voy a solicitar de que ese acuerdo que ha sido abordado entre las partes sea consignado en un acta de conciliación. La pregunta es, en el afán de resguardar el principio de legalidad, ¿el conciliador acata esa postura o en su defecto tiene que pasar por todo un filtro que haga evidente de que ese acuerdo no vulnere el principio de legalidad? Porque uno podría decir, oye, si la norma sugiere de que las partes pueden hacer todo lo que consideren conveniente en mérito a su autonomía de la voluntad, uno podría decir, por lo tanto, pueden llegar a cualquier tipo de acuerdo. Pero eso es así, la autonomía privada de la libertad va a sustentar que las partes puedan llegar a cualquier tipo de acuerdo o, en su defecto, que solamente puedan llegar a acuerdos que la ley permita o que la ley ampare. Entonces, si estamos en el segundo supuesto, es porque el principio de legalidad se está haciendo presente. El principio de legalidad que está regulando la autonomía
de la voluntad de las partes, porque si no existiera el principio de legalidad como techo, quizás las partes en el acta podrían consignar cualquier tipo de acuerdo, pero eso no siempre es así. El conciliador debe ser un garante de que esa autonomía que tienen las partes la hagan valer basado a una serie de principios. Uno de esos principios es el principio de legalidad. Por lo tanto, cuando las partes pretendan abordar un acuerdo y este acuerdo colisione con las normas de carácter imperativo, es decir, que colisione con el principio de legalidad, el conciliador tiene que adoptar una decisión respecto a los acuerdos que se pretenden adoptar. Por lo tanto, no cualquier acuerdo va a tener que ser amparado por el conciliador en sede conciliatoria. El conciliador va a tener que hacer todo un filtro de legalidad de los acuerdos que pretenden adoptar las partes, en mérito al principio de legalidad que regula la conciliación extrajudicial. Entonces, ¿la ley ampara la autonomía de la voluntad? Sí, pero la ley te dice que la autonomía de la voluntad es restringida, no es ilimitada. La ley te dice de que el conciliador y las partes deben respetar el principio de legalidad. Y cuando este principio de legalidad se ve vulnerado, las partes o el conciliador, en su defecto, tiene la obligación de hacer respetar y hacer imperar el principio de legalidad en sede conciliatoria. Porque hay que entender una cosa. Cuando nosotros hablamos de la ley de conciliación, por más que sea una norma de especialidad, no la podemos analizar de forma individual, de forma independiente, de forma autónoma o de forma aislada. Hay que entender que la ley de conciliación, su reglamento y las directivas que lo regulan es parte de todo el sistema jurídico nacional. Y esa norma se integra a todo un bagaje de normas jurídicas y debe ser interpretada en sintonía y en armonía con todo el sistema jurídico nacional. Entonces, por lo tanto, por más que seamos una norma de especialidad, la ley de conciliación debe ser aplicada e interpretada en armonía con todo nuestro sistema jurídico nacional. A ver, doctora Karina, ¿ya podemos compartir las diapositivas? ¿Ahí las ven, chicos? Sí se logra. Sí se logra, profesor doctor. Ok, a ver, chicos, con eso queríamos empezar. Ahí vamos a ver un poco todo el marco legal que vamos a empezar a analizar en estas jornadas que nos convocan dentro del marco legal. Ahí está la ley de conciliación, que es la ley marco, la ley 26.872, que entró en vigencia en el año 97, su reglamento, que es el decreto supremo 014 y en 2008, y una serie de normas, como el decreto legislativo 1070, que es una norma que modifica sustancialmente la ley de conciliación, también el decreto supremo que modifica el reglamento, y una serie de normas que se han ido dictando con el transcurso del tiempo y que han venido modificando sustancialmente también la ley de conciliación, como por ejemplo es el decreto legislativo 1196, que modifica el artículo 7A cuando hace referencia a las materias facultativas. Entonces, este es un poco el marco legal que vamos a empezar a analizar. Vamos a empezar hablando acerca de la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial desde la redacción de la norma. ¿Cómo se ha venido planteando la vigencia de la norma desde el año 97? A ver, hemos indicado que la ley de conciliación entra en vigencia en el año 97, ¿correcto? Pero cuando entró en vigencia la ley en el año 97, entró en vigencia con algo que se denomina vocatio legis. En buena cuenta, lo que sugiere ese término es un periodo de descanso, de suspenso de la ley, pero ojo, no de toda la ley, sino en ese caso particular de un extremo de la norma, específicamente del artículo 6 de la ley de conciliación. Ese artículo 6 que habla sobre la obligatoriedad de la norma. En ese entonces artículo 6, hoy en día, a partir de una serie de modificatorias, artículo 7.
Pero ese artículo 6, en ese entonces, te hablaba sobre la obligatoriedad de la norma en los ámbitos que conocemos hoy en día, es decir, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito civil, en el ámbito de las corporaciones con el Estado, entre otros. Y es un poco como lo que hemos definido hace un momento cuando hablábamos del artículo 7, materias determinables y determinadas que versan sobre derechos de libre disposición. Ese artículo que te hablaba sobre la obligatoriedad de la ley de conciliación, en esos contextos, fue la que se mandó a descansar por 2 años. Es decir, si bien es cierto, en el año 97 entra en vigencia la ley, con este periodo de vacatio legis, la obligatoriedad entraba a regir a partir del año 99. Mientras tanto, es decir, desde el año 97, la norma solamente era facultativa. Entonces, ya en el año 99, cuando aspirábamos a que la ley de conciliación entre en vigencia, y ojo, con carácter nacional, con carácter general, en el año 99, en el mes de diciembre, sale la ley 27.218, y esa ley prorroga el carácter obligatorio de la ley de conciliación. Es decir, este artículo 6 que te habla sobre la obligatoriedad fue prorrogada, ¿sí? Pero a la vez que era prorrogada, se le dio facultades al Poder Ejecutivo, bajo la cartera del Ministerio de Justicia, para que ésta fuera disponiendo ciertas acciones para ver la entrada en vigencia de la ley de conciliación. Es así que en el año 2000 pone en vigencia el Decreto Supremo 07, que es el denominado Plan Piloto, para que en determinados distritos conciliatorios entre en vigencia la ley de conciliación. Los distritos conciliatorios que fueron parte de ese plan piloto fueron Trujillo, Arequipa y Lima Norte, ¿sí? Entonces, en esos 3 distritos conciliatorios se puso en marcha la entrada en vigencia de la ley de conciliación dentro de un plan piloto para poder de alguna forma experimentar todo el régimen obligatorio de la ley de conciliación extrajudicial y empezar a replicar esas experiencias en otros distritos conciliatorios. Sin embargo, con relación a las materias de familia y las de carácter laboral, se suspendieron, es decir, se excluyeron de ese plan piloto toda la conciliación extrajudicial en el ámbito familiar y en el ámbito laboral. Entonces, en el año 2000, vuelvo a insistir, se pone en marcha un plan piloto a efectos de empezar los primeros experimentos de la vigencia de la ley de conciliación extrajudicial. En el año 2001, cuando nuevamente esperábamos de que la ley de conciliación entrara en vigencia, se dictó la ley 27.398. Esta ley amplió el ámbito de la obligatoriedad y la extendió hacia Lima y Callao, ¿sí? Hay que entender que Lima y Callao es un solo distrito conciliatorio. Por lo tanto, a partir de esta ley, la obligatoriedad se extendió a todo Lima, porque recuérdense, a partir del plan piloto solamente era un extremo de Lima, solamente Lima Norte, exceptuando Tanta. Ok, entonces, mediante esta última ley se prorroga también la suspensión de las materias de familia y laboral. O sea, el mismo cliché que se había planteado en el plan piloto se repite a través de esa norma. O sea, solamente se aplicó la obligatoriedad para materias que no involucraran materias en el ámbito de familia y en el ámbito laboral. Después todo era materia conciliable. Y como consecuencia se empezó a hablar de una progresividad. Mientras que cuando entró en vigencia la ley de conciliación, se aspiraba de que la ley de conciliación fuera una ley de carácter general con alcance nacional, a partir de las modificatorias que fue sufriendo la ley, ya se quitó esta visión de que la ley de conciliación entrara en vigencia con carácter general y se limitó a que entrara en vigencia con carácter progresivo. Pero véase una cosa, desde el año 97 que fue dictada la norma,
Esta progresividad recién fue aplicada en el año 2008 a través del decreto legislativo 1070. Ese decreto legislativo 1070, que se dicta en el año 2008 durante el gobierno del señor Alan García Pérez, se dicta con la finalidad de estimular y promover una serie de acuerdos internacionales, los llamados tratados de libre comercio con Estados Unidos y otros países extranjeros. Entonces, en la mecánica de la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, los países con los cuales estaba conviniendo el Perú le exigían a nuestro Estado adecuar sus normas a otros mecanismos de resolución de conflictos como la conciliación y el arbitraje, porque justamente en este año 2008, a través del decreto legislativo 1070 y otros decretos legislativos como el 1071 y otros, modifica el marco normativo no solo de la conciliación extrajudicial, sino el marco normativo del arbitraje, contrataciones con el Estado y otros que de alguna forma estimularan la suscripción de los tratados de libre comercio con otros países como Estados Unidos. Entonces, desde la entrada en vigencia del decreto legislativo 1070, el tema de la progresividad empezó a tomar un impulso. Es así de que a partir del año 2010, el Ministerio de Justicia ha venido aplicando la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial ya en varios distritos conciliatorios. Ahí vamos a poder ver en las siguientes diapositivas cómo desde el año 2010 ha entrado en vigencia ya la progresividad a nivel nacional. Pero ojo, hasta el día de hoy, el Ministerio de Justicia periódicamente viene sacando una serie de decretos supremos a efectos de poder poner en vigencia en determinados distritos conciliatorios el carácter obligatorio de la ley de conciliación. Veamos. Vamos a ver aquí que empezamos con el decreto supremo 07-2020, que es el plan piloto, donde entra en vigencia en los distritos conciliatorios de Arequipa, Trujillo y Cono Norte de Lima. En la ley 27.398 entra en vigencia en Lima y Callao como un solo distrito conciliatorio. Y a partir del año 2010, a partir de una serie de decretos, ya empieza a entrar en vigencia en varios distritos. Y ustedes lo van a poder ver aquí: Cusco, Huancayo, Cañete, Santa, Huaura, y así sucesivamente. Tenemos ahí en el año 2011, Ica, Chiclayo, Cajamarca, Puno, en el año 2012, Huamanga, Huánuco, Tacna, y así sucesivamente a través de una serie de decretos supremos. Un decreto supremo emitido en el año 2014, otro decreto supremo emitido en el año 2015, otro decreto supremo emitido en el año 2017, donde el Ministerio de Justicia lo que ha evaluado es una serie de criterios de cara a lo que era implementar la obligatoriedad en estos distritos conciliatorios que ustedes ven en pantalla. Siendo el último en el año 2019, donde se ha regulado la entrada en vigencia en varios distritos conciliatorios, como Ambo, Tarma, Pacamayo, en el año 2020, en Mariscal Cáceres, Casma, Azángaro, Huauri y Chepén. Entonces, ese es un poco el carácter progresivo que ha tenido la norma. Del año 97, que hablábamos de una entrada en vigencia con carácter nacional, con carácter general, a una progresividad que ha venido siendo aplicada a partir del año 2010 a través del decreto supremo, o el decreto legislativo, 1070. Vamos a ver ahora cómo se ha venido aplicando la exigibilidad en el ámbito familiar, que es un poco lo que comentábamos hace un momento. La obligatoriedad en el ámbito familiar. Comentábamos en las diapositivas anteriores que el artículo 7 de la Ley de Conciliación inicialmente desarrollaba las materias en el ámbito familiar con un carácter obligatorio. Es decir, las materias o las pretensiones que contenían un derecho familiar
desde el ámbito, desde el enfoque del artículo 7, era considerada como pretensiones de carácter obligatorio. A partir de la dación de las normas que han precedido la vigencia original de la ley, ha venido cambiando un poco el marco normativo respecto a la obligatoriedad en el ámbito familiar. Es así que después de el plan piloto y otras normas que hablaban de la exclusión de la ejecución de esas materias, o sea, de la obligatoriedad en el ámbito familiar y laboral, es que se generó una serie de controversias. Me explico por qué. Porque después de concluido el plan piloto, porque el plan piloto traía consigo una exclusión del ámbito familiar y del ámbito laboral, después de concluido y derogado el plan piloto, dejado sin efecto el plan piloto, la pregunta que nos hacíamos era, si ya no hay plan piloto y si ya no hay una serie de normas que te hablaban sobre la exclusión de las pretensiones de carácter familiar y de carácter laboral para tomarlas en consideración como obligatorias, si ya no existen esas normas, debemos entender de que las pretensiones en el ámbito familiar se vuelven inconciliables obligatorias o no. Entonces, a partir de esa situación, se generó, vuelvo a insistir, en el escenario conciliatorio, todo un debate, hasta antes de entrar en vigencia de la ley 29.876, porque esa ley que sale publicada en el año 2012 zanjó el debate. Pero antes de esa ley, no sabíamos si es que en el ámbito familiar la conciliación era obligatoria o era facultativa. Tal es así que en sede administrativa, en sede del Ministerio de Justicia como ente rector, se emite un primer oficio dirigido a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se pronuncia respecto a la facultatividad de la ley de conciliación en materias familiares y en materias laborales. A través de un acuerdo plenario llevado a cabo por los jueces de la libertad, también del año 2009 por ahí, se estableció también el carácter facultativo de la norma. Sin embargo, en sede conciliatoria, para los operadores del sistema conciliatorio, había una contradicción entre lo que decía la norma y finalmente lo que había desarrollado, o lo que habían desarrollado una serie de normas posteriores. La norma original ponía a las pretensiones familiares como una materia conciliable obligatoria. Y de alguna forma, al dejarse sin efecto el plan piloto, porque el plan piloto en alguna forma puso en suspenso esa obligatoriedad, pero al dejarse sin efecto el plan piloto, lo que en buena cuenta tácitamente se empezó a reconocer es que la obligatoriedad en el ámbito familiar entraba en vigencia, porque el plan piloto, vuelvo a insistir, había contenido una figura donde mandaba a descansar la obligatoriedad en el ámbito familiar, ¿sí? Y las normas posteriores hablaban de lo mismo, de la suspensión de la obligatoriedad en el ámbito familiar. Cuando se deja sin efecto el plan piloto y se pone en marcha la ley de conciliación con carácter obligatorio, lo que no preveyó la norma es cómo quedaba la obligatoriedad en el ámbito familiar. Y como la norma tenía un vacío en ese extremo con relación a las pretensiones de familia, la interpretación en ese entonces era que las pretensiones en el ámbito familiar eran obligatorias y se podían conciliar en ese sentido esas pretensiones como requisito previo al desenlace judicial. Como se generó toda esa serie de controversias en sede conciliatoria, pero en sede judicial también, el Ministerio de Justicia, a través de una serie de opiniones, empezó a zanjar el tema a partir del año 2008, concluyendo de que en sede familiar las pretensiones eran facultativas. El Poder Judicial, a través de una serie de acuerdos plenarios, también concluyó lo mismo, era facultativo. Por lo tanto,
antes de la ley 29.876, entendíamos que la obligatoriedad en el ámbito familiar era facultativo, aunque había un extremo de operadores del sistema conciliatorio que cuestionaban esta posición porque había un silencio en la norma. A partir de la ley 29.876, publicada en el año 2012, esta controversia concluyó, porque a partir de esa ley, se empieza a considerar la conciliación extrajudicial en el ámbito familiar como una materia facultativa. Entonces, mucho cuidado cuando interpretemos el artículo 7, porque si bien es cierto, el artículo 7 nos habla de materias conciliables obligatorias y considera dentro de ese articulado a las pretensiones familiares, eso de ahí tiene que ser analizado de cara con la ley 29.876, que modifica ese extremo de la norma y convierte las materias en el ámbito familiar en facultativas. En el ámbito laboral ocurre algo similar. Sin embargo, el decreto legislativo 1070 sí marcó una opinión respecto a estas materias. Y ese decreto legislativo, en su tercera disposición complementaria, establece que no resulta exigible, a efectos de calificar la demanda, la conciliación extrajudicial. Es decir, la conciliación extrajudicial de cara a lo que es el inicio de un proceso no era exigible para calificar una demanda. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en familia, que mantuvo un silencio de la norma, en el decreto legislativo respecto a las materias laborales sí se pronuncia. Y es claro en señalar el carácter facultativo en materias laborales. Pero claro, lo dejó como facultativo, pero sin embargo, nadie puede ejercer función conciliatoria en el ámbito laboral en la medida de que no se abren los cursos de especialidad en el ámbito laboral para poder ejercer función conciliadora en esas materias. Entonces, hay un plan piloto que se está desarrollando en Lima Norte respecto a la entrada en vigencia de la obligatoriedad en el ámbito laboral. Y ciertamente, las brechas, los parámetros que se están considerando a efectos de poder ejercer función conciliadora en el ámbito laboral son altas. Son altas por ciertas características que exige la ley de conciliación para el ejercicio de la función conciliadora en el ámbito laboral, porque hay que tener un conocimiento muy particular en estos derechos por la envergadura y la esencia que tiene cada uno de los derechos en este ámbito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los directores, se está pidiendo que tengan especialidades en el ámbito laboral. En el caso de los secretarios, en el caso del director, por ejemplo, se está viendo, si no más recuerdo, 2 años de experiencia en el ámbito laboral. En el caso del secretario del centro, 1 año, y así sucesivamente se empiezan a establecer las brechas. Con relación a los estudios, también están considerando determinados criterios y determinados parámetros para poder ejercer función conciliadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en el ámbito laboral? La ley de conciliación, primero, lo que te pone ahí como en el análisis es el derecho irrenunciable del trabajador. O sea, se tienen que respetar los derechos irrenunciables de los trabajadores. Por lo tanto, el conciliador debe conocer de forma detallada cuáles son los derechos del trabajador. Dentro de esos derechos, ¿qué se consideran o cuáles de esos derechos son considerados como derechos irrenunciables? A efectos que sobre esos derechos el conciliador no pueda dilucidar mayores controversias, porque la renuncia de cualquiera de esos derechos, primero, que la ley no los reconoce; segundo, de que pueden perjudicar al trabajador por los alcances de los acuerdos que pueda llevar adelante
respecto a ellos en un centro de conciliación. Entonces, otro aspecto que la ley toma en consideración respecto a este tipo de derechos es la participación del abogado verificador de la legalidad. A ver, hagamos una comparación. Cuando nosotros hablamos de las actividades del abogado verificador de la legalidad en actividades diferentes a las laborales, establece de que el abogado verificador de la legalidad solo participará de los procedimientos que concluyan en un acuerdo. Por lo tanto, el abogado verificador de la legalidad estará presente en aquellas actas con acuerdo total o acuerdo parcial. ¿Y para qué? Para garantizar la legalidad de los acuerdos, especialmente para verificar las características de los acuerdos, porque recuérdese, los acuerdos deben ser ciertos, expresos y exigibles. En esa medida entra a tallar el abogado verificador de la legalidad para ser un garante de la legalidad de los acuerdos. Sin embargo, en el ámbito laboral, el abogado verificador de la legalidad debe estar desde el inicio de cualquier audiencia, a efectos y con la finalidad de verificar la legalidad de los acuerdos y el respeto de los derechos irrenunciables del trabajador. Entonces, aquí hay un trabajo muy particular del abogado verificador de la legalidad, mientras que en otro tipo de pretensiones, la presencia del abogado se da a partir de que las partes puedan tener la voluntad de arribar a un acuerdo. En las pretensiones de carácter laboral, la participación del abogado verificador de la legalidad se da desde el inicio de cualquier procedimiento conciliatorio y se da con la finalidad, vuelvo a insistir, de garantizar la legalidad de los acuerdos y también los derechos que tienen carácter irrenunciables. En el tema de contrataciones con el Estado, también hay reglas muy especiales. Y esto tiene un correlato con un criterio que también vamos a analizar después, que tiene que ver con la complejidad de la materia. Contrataciones con el Estado, sin duda alguna, para muchos representa una materia compleja. Y resulta una materia compleja porque tiene normas especiales que regulan su desarrollo. Cuando la ley de conciliación habla sobre pretensiones que tienen que ver con contrataciones con el Estado, nos remite a las normas de especialidad. Y aquí un consejo, porque cuando hablamos de procedimientos que tienen que ver con contrataciones con el Estado, no solamente va a bastar que el conciliador sea un especialista en la conciliación extrajudicial, sino que además conozca las normas que regulan las contrataciones con el Estado, sus reglamentos y sus directivas que lo regulan. Porque tienen figuras muy particulares que muchas veces distan de cómo se maneja la conciliación extrajudicial, por ejemplo, en el ámbito civil o en el ámbito familiar. Por ejemplo, uno de los aspectos que debemos tomar en consideración con relación a las contrataciones con el Estado son los plazos de caducidad, ¿sí? Los plazos de caducidad que regulan las contrataciones con el Estado, porque si finalmente el derecho está caducado y se pretende instaurar un procedimiento conciliatorio, lo que estaríamos haciendo nosotros es generar un derecho sobre un derecho que ya no existe, porque hay que tener en consideración que una cosa es la prescripción de un derecho y otra cosa muy diferente es la caducidad de un derecho. Cuando prescribe un derecho, prescribe qué, y cuando se da la caducidad, se elimina qué. O sea, hablamos del derecho de acción y el derecho en sí, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de caducidad, yo no solamente pierdo el derecho a poder accionar mi pretensión, sino también pierdo el derecho en sí. Entonces, si el derecho no existe, por lo tanto, tampoco se puede promover en sede conciliatoria un procedimiento conciliatorio respecto a un derecho
que ya está caducado, porque mal haría el conciliador en revivir o generar un derecho respecto a una pretensión inexistente. ¿Ok? Entonces, el conciliador lo que tiene que tomar en consideración en el ámbito de las contrataciones con el Estado es la caducidad del derecho. ¿Y a partir de qué momento se genera la caducidad? Eso dependerá de la materia específica, pero normalmente, señores, normalmente hablamos de 30 días hábiles. Vamos a ir un poco desarrollando eso. Pero a ver, en primera instancia lo que debemos tomar en consideración es que en el ámbito de las contrataciones con el Estado, es válido desarrollar una conciliación extrajudicial cuando las partes así lo convienen. Por lo tanto, en la medida que las partes hayan convenido la conciliación extrajudicial como un mecanismo de resolución de conflictos, cualquiera de las partes o la parte señalada en ese convenio puede convocar a su contraparte a una conciliación extrajudicial bajo el amparo de la ley de conciliación y las normas de especialidad. Entonces, además, otro criterio que hay que tomar en consideración es que cuando el acta de conciliación en sede de contrataciones con el Estado contiene un acuerdo, ya sea total o parcial, hay una obligación de las partes de registrar este acuerdo en el SEACE, ¿sí? Tienen que publicar ese acuerdo, que el SEACE es un registro que se maneja en el ámbito de las contrataciones con el Estado. Entonces, el plazo que tienen las partes para poder registrar esta acta de conciliación es de 10 días hábiles de suscrito el acuerdo. Y eso sí, señores, bajo responsabilidad. Hay otra cosa a tomar en consideración en el ámbito de contrataciones con el Estado. A partir del año 2018, a raíz de una modificatoria, se da un panorama muy particular en sede de conciliación extrajudicial. Porque antes en la sede de contrataciones con el Estado, en sede administrativa, todos los conflictos se iban al arbitraje, por regla. Pero ahora el Estado, a través de esta modificatoria, ¿qué ha establecido? Que se debe hacer un informe legal. Este informe legal, ¿en qué sentido debe impulsarse o debe desarrollarse? En analizar determinados aspectos como el costo-beneficio de llevar adelante un arbitraje, el costo-beneficio de llevar adelante una conciliación. Hay que ponderar costos en tiempo, costos en esfuerzos, costos en dinero. ¿Qué expectativa de éxito puedo tener con el arbitraje? ¿Qué expectativas de éxito puedo tener con la conciliación? La conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación extrajudicial. Todos esos criterios deben ser abordados por la entidad a efectos de determinar si postulo un arbitraje o en su defecto resuelvo la controversia a través de una conciliación extrajudicial. Por lo tanto, el funcionario está obligado, bajo responsabilidad administrativa, a desarrollar este informe de costo-beneficio con la finalidad de decidir si el arbitraje termina siendo la mejor opción o lo es la conciliación extrajudicial. Entonces, según eso, el titular de la entidad evalúa la decisión de conciliar o de rechazar esta propuesta conciliatoria en sede de conciliación extrajudicial. Ahora, vuelvo a insistir, este informe técnico legal, ¿sí? Este informe técnico legal debe ser desarrollado con cada uno de esos criterios. Y si el informe arroja la conveniencia de resolver el conflicto a través de la conciliación extrajudicial, el titular de la entidad está obligado, bajo responsabilidad, de someterse a este informe. Por eso que el artículo 45.12 de la ley de contrataciones con el Estado señala que constituye responsabilidad funcional impulsar o proseguir la vía arbitral cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no será acogida en dicha sede. Entonces, hay una responsabilidad administrativa, hay una responsabilidad funcional en el titular de la entidad en el caso que opte por el arbitraje, cuando el escenario propone de que, yéndose el arbitraje, no será acogida no será acogida la propuesta de la institución, o la expectativa de ganar el proceso es menor o es nula.
Entonces, si el informe técnico arroja que la mejor propuesta, la conveniencia es resolver el conflicto mediante la conciliación extrajudicial, el titular de la entidad debe someterse o debe seguir el criterio del informe técnico. Y en el caso que no lo siga, y a sabiendas que no será acogida su posición en sede arbitral, él asume una responsabilidad funcional. Entonces, señores, en el ámbito de las contrataciones con el Estado, vuelvo a insistir, hay particularidades. Las contrataciones con el Estado tienen su complejidad, y en la medida que en sede de contrataciones con el Estado el tema es complejo, la recomendación que siempre se da es que si no tienen ustedes experiencia en el ámbito de contrataciones con el Estado, o si no conocen de las normas de especialidades, las directivas y los reglamentos que las regulan, la recomendación es que no aborden procedimientos conciliatorios en esas materias hasta que no cuenten con esas habilidades y esas destrezas, porque de lo contrario, admitido a trámite el procedimiento conciliatorio, ustedes serán responsables por el resultado de ese procedimiento. Y máxime, si tomamos en cuenta que los derechos contenidos en un acta de conciliación, en la medida que estén caducados, podría generarles para ustedes una responsabilidad funcional mucho más amplia de lo que sería en otras controversias, como por ejemplo en el ámbito civil o empresarial. Entonces, en el ámbito de contrataciones con el Estado, las responsabilidades son altas. En ese sentido, si ustedes no cuentan con las especialidades, habilidades y destrezas, conocimientos, la recomendación es no abordar procedimientos en esas materias hasta que ustedes adquieran esas habilidades y esas destrezas requeridas. Porque, como estamos comentando, y estamos comentando algunas reglas básicas, el tema de contrataciones con el Estado tiene particularidades. Y aquí, por ejemplo, también tendríamos que hablar de las resoluciones autoritativas. Las resoluciones autoritativas son resoluciones que otorga el titular de la entidad a los procuradores para poder participar en sede conciliatoria. Normalmente, cuando estamos en la conciliación extrajudicial y la parte invitada es el Estado, nosotros sabemos cuándo el Estado tiene la vocación de conciliar. ¿Y por qué sabemos esto? Por la resolución autoritativa. Porque cuando tenemos o contamos con la resolución autoritativa, podemos advertir además que el Estado tiene la vocación de conciliar. Pero si el procurador no tiene la resolución autoritativa, entendemos que esa vocación no existe. Entonces, a diferencia de un procedimiento normal, en el ámbito de las contrataciones con el Estado, tenemos un procedimiento especial, porque justo en el ámbito de las contrataciones con el Estado, hablamos, por ejemplo, de una primera suspensión de 30 días hábiles para conseguir esa resolución autoritativa. En el caso que no se consiga, podemos suspender el procedimiento por 30 días más para poder conseguir esa resolución autoritativa, y si finalmente, después de otorgados esos plazos, y el procurador no se apersona con la resolución autoritativa, debemos entender, vuelvo a insistir, de que no hay vocación de poder conciliar en esta sede, en esa instancia. Por lo tanto, las partes van a tener que concurrir al arbitraje. Entonces, se hace predecible, vuelvo a insistir, en el ámbito de las contrataciones con el Estado, cuando las partes quieren someter su controversia a una conciliación extrajudicial. Y eso más parte de los deseos del Estado que de la contraparte, porque el Estado tiene que ir con esa resolución autoritativa. Y ahora, claro, hay que tener en consideración también de que a partir del año 2019 hay algunos criterios que han entrado a tallar con relación a esas resoluciones autoritativas, porque antes del año 2019 se hablaba, por ejemplo, de montos menores a 5 UITs y mayores a 5 UITs. Cuando eran menores a 5 UITs, el procurador no requería una resolución autoritativa, y cuando eran mayores a 5 UITs, teníamos que hablar de una autorización del titular de la entidad o de aquella persona que hiciera sus veces.
A partir del año 2019 ya hablamos de otros rangos, hablamos de pretensiones menores a 10 UITs, hablamos de pretensiones hasta o mayores a 10 UITs, y de pretensiones mayores a 100 UITs. Y según el rango de donde se encuentre la pretensión, hablamos de un simple informe técnico del procurador con conocimiento del titular de la entidad, o hablamos de un informe previo del procurador más una autorización del titular de la entidad, pero además de una resolución de la Secretaría General o de aquella entidad que haga sus veces. Y cuando hablamos de montos mayores a 100 UITs, hablamos además del informe del procurador, además de la resolución del titular de la entidad, hablamos también de una información que se tiene que hacer al Procurador General del Estado. Entonces, ahora, a partir de ese nuevo marco que ha salido en el año 2019, esta primera forma de ver los procedimientos conciliatorios han variado, porque vuelvo a insistir, hasta antes de la adopción de esta norma, nosotros teníamos dos rangos: menores a 5 UITs, mayores a 5 UITs. Menores, resolución autoritativa, y solamente dependía del procurador. Pasaba las 10 UITs, lo que teníamos que hacer era esperar una resolución del titular de la entidad. Ahora, con ese nuevo marco, se tiene que analizar la pretensión, menor de 10 UITs, mayor de 10 UITs o más de 100 UITs. Y según eso, tenemos que esperar un simple informe del procurador, un informe del procurador más un informe de la Secretaría General y del titular, y un informe del titular y además con el conocimiento del Procurador General del Estado. Entonces, hay un escenario que ha variado. Entonces, tenemos nosotros, a efectos de poder actuar válidamente en un procedimiento de conciliación en el ámbito de las contrataciones con el Estado, de tener en consideración el marco particular que regula la representación del Estado. Y esa norma es una norma que el conciliador no puede omitir en el análisis de una solicitud que sea postulada por el Estado o alguien que ha contratado con el Estado. Y según la magnitud de la pretensión, la cuantía de la pretensión, el conciliador deberá advertir si será suficiente un informe del procurador, una resolución de la Secretaría General, una resolución del titular de la entidad o finalmente el documento donde se le pone de conocimiento además al Procurador General del Estado. Entonces, según eso, ustedes van a tener que definir su participación en un procedimiento de conciliación bajo este esquema de contrataciones con el Estado. Entonces, señores, es como comentábamos hace un momento, tiene criterios particulares y el conciliador tiene que tomar en consideración estas reglas especiales para llevar adelante un procedimiento conciliatorio bajo el parámetro de las contrataciones con el Estado, porque en el caso de no conocer el marco legal que regula las contrataciones con el Estado, podríamos ya estar incurriendo en una serie de faltas que sean pasibles de sanciones, no solamente al conciliador extrajudicial, sino también al centro de conciliación. Por lo tanto, vuelvo a insistir, si el conciliador no cuenta con el conocimiento elemental en el ámbito de las contrataciones con el Estado, la recomendación es que se abstengan de llevar adelante el procedimiento conciliatorio hasta que cuenten con esos conocimientos particulares. En el ámbito del derecho administrativo, el artículo 197 de la Ley 27.444, por ejemplo, nos señala que la conciliación es una forma de ponerle fin a los conflictos que se generan en sede administrativa. Entonces, esa es la base legal que está regulada en el texto único ordenado de la Ley 27.444, la Ley General de Procedimiento Administrativo General. Y esa ley establece de que la conciliación extrajudicial es un mecanismo mediante el cual se le puede poner fin al conflicto, y nos dice que la conciliación es uno de esos mecanismos, al margen de otros mecanismos que enumera este articulado.
donde está el silencio administrativo positivo, el negativo, está el desistimiento, la transacción, el abandono, entre otros. Nosotros estamos ahí, la conciliación extrajudicial. Esa es la base para que instituciones como Indecopi, Ocitel, el mercado de valores, tengan un marco especial que regula la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos. Claro, en sede administrativa, el marco normativo no es el mismo que nos regulamos nosotros. O sea, no está regulado por nuestra ley de conciliación extrajudicial. Sin embargo, lo consideramos dentro de este esquema para que ustedes tengan el conocimiento de que en sede administrativa también se puede conciliar los conflictos bajo la conciliación. Y nada se opone para que en los conflictos administrativos pueda de alguna forma gestionarse el conflicto bajo los mecanismos de la ley de conciliación extrajudicial. Sin embargo, cada institución tiene sus propias directivas, sus propios mecanismos para resolver conflictos. Y en ese caso, cada uno tiene un marco normativo que nace de este articulado, que es el artículo 197, sobre él se desarrolla y cada entidad ha desarrollado un mecanismo propio para poder resolver sus conflictos y ponen a la conciliación extrajudicial como uno de esos mecanismos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Indecopi, se establece que se puede resolver por conciliación extrajudicial y, por ejemplo, las actas que se emitan con acuerdos tienen la calidad de transacción extrajudicial en sede de Indecopi. En la sede de Ocitel también se resuelve mediante la conciliación y los acuerdos adoptados, las actas con acuerdos, tienen o son los equivalentes a una resolución final del tribunal. En el caso del mercado de valores, también se puede resolver el conflicto mediante la conciliación extrajudicial y elevan las actas de conciliación al equivalente a una transacción extrajudicial. Entonces, en sede administrativo también es válida la conciliación y cada institución tiene un marco normativo que regula esta figura. A ver, hay que tomar en consideración que el artículo 4 de la ley sostiene que la conciliación extrajudicial no constituye un acto jurisdiccional. Y eso es importante tenerlo en consideración porque no somos un ente resolutor, no somos un ente jurisdiccional. Recuérdese que la ley de conciliación habla de que la conciliación extrajudicial es una institución consensual. Por lo tanto, el acuerdo obedece única y exclusivamente a la voluntad y el deseo de las partes. Vayamos a ver algunos elementos de la función jurisdiccional para poder, de alguna forma, compararlo con los elementos que regula la conciliación extrajudicial. Básicamente, esos son los elementos de una función jurisdiccional. Tenemos el notio, que es esa capacidad de conocer, o sea, la capacidad que tienen los jueces para conocer una cuestión litigiosa, una cuestión controvertida, una cuestión conflictiva. Tenemos el vocatio, que es la capacidad de comparecencia, o ordenar a las partes que concurran. Ahora, aquí con relación al vocatio, nosotros tenemos una etapa de convocatoria, y uno podría decir, oye, pero esa facultad sí se cumple. Nosotros podríamos tener el vocatio, ¿sí? Es esa capacidad que tienen los jueces para ordenar que las partes puedan comparecer ante él para resolver esa situación litigiosa, y no solamente a las partes, sino también puede exigir que los terceros comparezcan frente a él. Entonces, esta vocatio nosotros la tenemos o la podríamos tener de forma limitada, porque nosotros tenemos una capacidad para, de alguna forma, efectuar un llamamiento, hacer que las partes puedan concurrir a sede conciliatoria con la finalidad de resolver sus conflictos. Pero, ojo, nosotros no tenemos la capacidad de ordenar, de compeler a las personas, a las partes, para que comparezcan con carácter obligatorio en sede conciliatoria. Si bien es cierto, nosotros elaboramos invitaciones, notificamos invitaciones,
a efectos de efectuar un llamamiento a las partes y que éstas puedan concurrir voluntariamente a la sede conciliatoria, esto no es equivalente a obligar a las partes a que comparezcan frente a un juez. Entonces, podríamos tener una vocatio muy limitada. Nosotros hacemos un llamamiento, pero no ordenamos la comparecencia. ¿Por qué? Porque en sede conciliatoria las partes podrían acceder a este llamamiento o no podrían acceder a este llamamiento. En sede jurisdiccional, las partes están obligadas a comparecer. Y cuando las partes no comparecen en sede jurisdiccional, el juez puede dictar los apremios que correspondan para hacer efectiva esa comparecencia. El conciliador no tiene esa capacidad, no tiene esa prerrogativa de dictar esos apremios. Por lo tanto, nosotros tampoco no tenemos esta vocatio en las dimensiones comentadas. El coertio, que tiene que ver básicamente con las medidas que puede emplear el juez a efectos de hacer firme sus medidas, sus decisiones. Entonces, el coertio tiene que ver con las medidas de coerción, esas medidas de apremio que estábamos hace un momento comentando para que las partes puedan dar cumplimiento a los mandatos ordenados en sede jurisdiccional. Este coertio tampoco lo tenemos nosotros como conciliadores, tampoco tenemos herramientas complementarias que hagan efectivas esas decisiones en sede jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no somos jurisdicción. Si nosotros de alguna forma emitimos algún tipo de documentos y queremos dictar medidas de coerción para que estas herramientas se puedan cumplir, no lo podemos efectivizar de tal forma. ¿Por qué? Porque no tenemos estas medidas de coerción, no tenemos estas herramientas que complementan una función conciliatoria para hacer efectiva las medidas que se puedan dictar eventualmente en el escenario conciliatorio. Uno, porque no existen estas medidas, y dos, porque no tenemos esas prerrogativas. Entonces, el coertio, que son las medidas de coerción, tampoco son parte del ejercicio de la función conciliadora. Judicium. Judicium es la capacidad de resolver, la capacidad de decidir, la capacidad de sentenciar. Eso es propio de un órgano jurisdiccional. El conciliador tiene esa función, no la tiene. Nosotros no tenemos la capacidad de decidir, no tenemos la capacidad de resolver. La capacidad de resolver es propia de la sede jurisdiccional. Nosotros, como conciliadores extrajudiciales, solamente tenemos la capacidad de proponer, porque como lo hemos comentado hace un momento, son las partes las que son llamadas a resolver sus conflictos de forma voluntaria, de forma consensuada, y el conciliador contribuye en ese proceso de creación de ese acuerdo de voluntades, pero no tenemos la capacidad de decisión. Inclusive, proponiendo una fórmula conciliadora, nosotros no tenemos la capacidad de hacer valer esa fórmula, es decir, la capacidad de obligar a las partes que acepten esa fórmula. Nosotros planteamos una propuesta, una opción de trabajo para que las partes puedan analizarlas y a partir de ese análisis definir si esa propuesta se convierte en un acuerdo o en su defecto si las partes rechazan esas propuestas. Pero no tenemos la facultad de sentenciar, no tenemos la capacidad de resolver, no tenemos la capacidad de dilucidar el conflicto, lo que sí tiene un juez en sede jurisdiccional. El executio, que tiene que ver básicamente con una fase de ejecución. Una vez que el juez, una vez que el operador de justicia ha resuelto, ha ejercido su judicium o ha establecido un mandato, el executio tiene que ver con la capacidad de exigir el cumplimiento del contenido de sus actos procesales. La capacidad de que el juez, vía ejecución, haga cumplir el contenido de sus sentencias o el contenido de su fallo. Esa capacidad tampoco la tenemos nosotros, porque imaginemos, en el caso que nosotros arribemos a un acuerdo, y ese acuerdo esté delimitado en un acta, y una de las partes incumple el contenido del acta, el conciliador no va a poder, ante el incumplimiento, exigirle a la parte incumplidora que cumpla con la parte dejada de cumplir.
Es decir, el conciliador no va a poder compeler a ninguna de las partes a que las partes cumplan el contenido de las actas. Para eso, la ley ha preparado una vía expeditiva para que esas actas, vía jurisdiccional, vía proceso único de ejecución, sean merituadas y finalmente cumplidas. Pero en sede conciliatoria, el conciliador no puede exigir a las partes a dar cumplimiento al contenido de sus decisiones. ¿Por qué? Porque eso es propio de una función jurisdiccional y el conciliador no cuenta con esas prerrogativas, no cuenta con esas facultades. Entonces, señores, entendamos de que estos elementos son propios de una función jurisdiccional y como consecuencia, en mérito del artículo 4 de la Ley de Conciliación, nosotros no constituimos función jurisdiccional y no constituimos una función jurisdiccional porque no tenemos los elementos de una función jurisdiccional. Y los elementos de una función jurisdiccional van desde la facultad o la prerrogativa que un juez tiene para conocer una cuestión litigiosa, una cuestión dudosa, hasta hacer efectiva el cumplimiento de sus decisiones judiciales como parte de esa función jurisdiccional. Entonces, al nosotros no tener esos elementos, no podemos definirnos dentro del alcance de una función jurisdiccional. Diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción arbitral, la jurisdicción militar, diferente a la jurisdicción electoral, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción que pueden ejercer por excepción las comunidades campesinas o nativas. Entonces, en esos casos, la propia Constitución ha reservado función jurisdiccional para esos estamentos. Y nosotros, como institución conciliatoria, no contamos con esa prerrogativa. En consecuencia, vuelvo a insistir, nosotros no compartimos estos elementos de la función jurisdiccional, como consecuencia, no somos órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, no tomamos decisiones en sede conciliatoria. Nosotros acompañamos a las partes en ese proceso de construcción de los acuerdos. La autonomía de la voluntad, que es lo que conversábamos hace un momento, la capacidad de regular nuestros derechos y controlar obligaciones. En eso se puede definir la autonomía de la voluntad. Hemos comentado que la autonomía de la voluntad está presente en la institución de la conciliación, y así el artículo 3 de la ley, el artículo 5 y el artículo 3 del reglamento señalan que la conciliación extrajudicial es una institución estrictamente consensual y los acuerdos adoptados obedecen única y exclusivamente a la voluntad de las partes. Ese es el espíritu de la norma, es el espíritu de la ley, que la conciliación extrajudicial se rija por decisión de las partes, en mérito a su autonomía de la voluntad, teniendo como sustento su derecho a la libertad, su derecho a decidir, su derecho a consensuar, ¿sí? Pero hay que entender que esa libertad, lo comentábamos hace un momento, no es irrestricta, no es ilimitada, tiene sus topes, tiene sus rangos, tiene su piso y tiene su techo, está parametrada. Entonces, si bien es cierto, la conciliación extrajudicial es un acto estrictamente voluntario, hay que entender también que esa voluntad no es ilimitada, tiene sus parámetros. Y esos parámetros, como comentábamos hace un momento, es el carácter imperativo de las normas, el orden público y las buenas costumbres. Y así lo señala el artículo 4 del reglamento de la ley de conciliación. Entonces, cuando hacemos referencia a la autonomía de la voluntad, hacemos referencia a esa libertad que tienen las partes para poder desarrollar dentro del procedimiento conciliatorio sus derechos con amplitud, con libertad, pero también con ciertas restricciones. Y cuando hablamos de esas restricciones, vuelvo a insistir, hablamos del principio de legalidad. Entonces, acá hay dos principios, el principio de la libertad y el principio de la legalidad. El principio de la libertad, que es parte del sustento del derecho de la autonomía privada de las partes,
donde las partes pueden regular, modificar o extinguir sus derechos o sus obligaciones, y tiene su correlato en el principio de la legalidad, que nos dice que, o que determina la indisponibilidad del derecho, y lo sustrae del ámbito de la autonomía privada por consecuciones de fines legítimos. Entonces, las partes pueden, en mérito de la autonomía y la voluntad, vuelvo a insistir, crear, regular, modificar o extinguir sus derechos, deberes y obligaciones. Pero hay cosas que la ley sustrae del ámbito de la autonomía privada y lo pone dentro de un sistema de protección. ¿Para qué? Para respaldar fines que son legítimos, como el derecho a la libertad, el derecho al orden público, la licitud, los derechos fundamentales, entre otros. Entonces, señores, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Disculpe, no sé si lo podría agrandar más sus diapos para poder observar, porque se ven las, ¿cómo se llaman? Las diapos con pequeñas letras y no se le puede seguir la secuencia de su exposición con las diapos. Okay, no se preocupe. Sí, no se le puede seguir con las diapos. Ok. Ok, ya están ampliadas, doctora. ¿Alguna otra interrogante? Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Dígame. Le saluda el estudiante de conciliación Percy Ruti Collantes. Doctor Percy. Sí. Quería hacer un comentario y luego una pregunta. En primera instancia, sabemos de que dentro de lo que viene a ser la ley de conciliación, tenemos entendido que pues no constituye un acto jurisdiccional, porque solamente tenemos dos jurisdicciones reconocidas por la Constitución, ¿no? La jurisdicción militar y lo que viene a ser también la del Poder Judicial para administrar justicia. En ese sentido, tenemos bien claro de que lo que viene a ser la conciliación, pues se deja a la libre determinación de la voluntad de las partes, quienes han puesto, ¿no?, sobre la mesa del conciliador las posibles soluciones que van a ser justamente de la decisión de ellos, ¿no? Es importante ello. Y otro aspecto que hasta ahora la ley lo ha considerado así, es que la conciliación tiene que ser netamente presencial. ¿Esto qué quiere decir? La presencia física de ambos. Hasta donde tengo entendido, es que en el Congreso el día 3 o 4 de febrero se está presentando una modificatoria a raíz de la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo. Es decir, para modificar algunos artículos de la Constitución, de la Ley de Conciliación, pero principalmente en el plano de que, en este caso, como los participantes que están sujetos a la conciliación, netamente tienen que estar en persona para que puedan dialogar sus problemas, pero ahora en esta modificatoria está planteando de que sea de forma virtual, porque según las estadísticas del 100% de centros de conciliación, en la reactivación económica solamente se han reactivado 21. En ese sentido, mi opinión es, ¿podría darse de una manera óptima la conciliación por un medio virtual como en el que estamos sosteniendo la clase? ¿Qué opina usted? A ver, doctor, le comento lo siguiente, inclusive, y como usted bien lo comentaba, en el Congreso hay proyectos de ley que hablan ya sobre la virtualidad de la conciliación extrajudicial, y más aún impulsado por este contexto de pandemia. Sin embargo, entendiendo de que el proceso interno del Congreso, que implica una serie de comisiones y legislaturas y debates,
hace mucho más lento el proceso de adaptación de estas modificatorias. Se está trabajando a nivel del Ministerio de Justicia un decreto de urgencia con la finalidad de virtualizar las conciliaciones extrajudiciales sin necesidad de esperar la promulgación de esas normas modificatorias. En sede del Ministerio de Justicia, inclusive hace poco se ha desarrollado una serie de conversatorios con varios centros de conciliación y centros de formación, donde se ha tratado de impulsar esas medidas y se ha tratado de convocar a esos centros de conciliación con la finalidad de poder aportar nuevas ideas que hagan sugerible la posibilidad de una aplicación de la virtualidad en sede conciliatoria sin la necesidad de esperar todo este proceso interno del Congreso, que en algún momento se va a dar, sin duda alguna, pero que sin embargo, a la luz de la realidad, eso exige una serie de pasos previos internos del Congreso que quizás dilaten el proceso de entrada en vigencia de la virtualidad en sede conciliatoria. Por lo tanto, lo que está haciendo el Ministerio es preparar un decreto de urgencia para poder impulsar la virtualidad en sede conciliatoria sin esperar que el Congreso se pronuncie a través de esos proyectos de ley que también tienen la misma finalidad. Entonces, yo comparto la intención que tiene el Ministerio de Justicia, porque, a ver, ya no se trata solamente de un tema de impulsar la conciliación extrajudicial como un mecanismo de resolución de conflictos, sino también se trata de un derecho a la vida y un derecho a la salud. Entonces, cada vez que estimulamos, ya sea como parte de la reactivación o estimulamos una audiencia de conciliación en ese contexto de pandemia, también estamos de alguna forma provocando, consciente o inconscientemente, que las personas de alguna forma puedan tener un nivel de contacto o de contagio. Y no solamente exponer a las personas que son parte del procedimiento conciliatorio, sino también exponer a los operadores del sistema conciliatorio, como los conciliadores extrajudiciales, secretarios, y todos los que sean parte de una institución, un centro de conciliación. Entonces, ya partiendo más del derecho a la vida y el derecho a la salud, es que se está promoviendo la virtualidad en el escenario conciliatorio. Claro, es complicado pensar hoy en día en una conciliación extrajudicial bajo una modalidad virtual, pero hay formas de cómo impulsar este mecanismo, entendiendo de que lo que más tendríamos que procurar es resguardar la legalidad de las actas, porque si ya era un problema de forma presencial garantizar el mérito ejecutivo de las actas, quizás más complejidad se va a abrir ahora bajo un mecanismo de virtualidad. A partir de eso, y además, ¿cómo queda el principio de confidencialidad? Porque si antes la ley de conciliación nos obligaba a nosotros a guardar reserva de todo lo que se discuta en el escenario conciliatorio, haciéndolo virtual, quizás esa situación se haga mucho más pública, porque las partes van a poder acceder a la tecnología y la tecnología les abre una serie de opciones para poder de alguna forma grabar o registrar lo dicho y lo desarrollado en una audiencia de conciliación. Entonces, quizás ahí sí, si en un mecanismo presencial se generaban más temores por parte de los operadores, que son las partes, en compartir sus sentimientos, compartir sus ideas, compartir sus propuestas de solución, en el ámbito virtual, teniendo el miedo de que van a ser grabados, quizás esa libertad que en algún momento tenían en el escenario conciliatorio se va a ver restringida por el temor de que sean grabados o de que sean registrados en un audio o en un video. Entonces, siempre van a ir con esos temores. Entonces, van a haber cosas que vamos a tener que superar y quizás a partir de eso se van a tener que perfilar mejores normas que hagan que esos principios como la confidencialidad se hagan más sustentables. Se me ocurre, hoy en día la confidencialidad, por ejemplo, nos obliga a sostener en mérito a lo que es el marco legal, de que todo lo que es utilizado en un proceso, o sea, todo lo que es llevado a una instancia judicial y que rompe el criterio de confidencialidad de una audiencia de conciliación, se considera que no tiene valor probatorio. Entonces, por ahí, quizás darle más fortaleza a ese articulado y no solamente indicar que no tenga valor probatorio, sino que
en instancia judicial, por ejemplo, tenga, o sea declarado nulo, ¿no? Entonces, vamos a darle quizás más fortaleza al criterio de confidencialidad en el caso de que sea quebrado, porque van a haber mecanismos tecnológicos que de alguna forma registren esos, en audios o en videos, estas audiencias, quizás llevándolo a un escenario conciliatorio, eso no tenga ningún valor, no solamente probatorio, sino que ni siquiera tenga mérito para ser evaluado como parte de la capacidad de resolver de un juez. Entonces, hay que tratar de, dentro del contexto que estamos viviendo, crear nuevas herramientas como la virtualidad, pero a la vez dotar de mayor fortaleza a otras normas que son complementarias que hagan sostenible la conciliación extrajudicial bajo este mecanismo. Entonces, yo no creo que sea malo, yo lo veo muy interesante y muy desafiante. Lo que sí me interesa saber, básicamente, a partir de esos conversatorios que el Ministerio de Justicia ha estado aperturando, es cómo se van a resguardar, por ejemplo, la legalidad de las actas, cómo se van a resguardar los criterios de confidencialidad, cuál va a ser el procedimiento, qué valor le van a dar a las notificaciones virtuales, cómo se va a abrir este esquema de notificaciones, si los casos van a seguir siendo los mismos o se van a ver ampliados por ese nuevo procedimiento. Entonces, todo eso es un esquema que debemos analizar porque la virtualidad abre desafíos y esos desafíos traen cambios y simplemente nosotros como conciliadores tenemos que adecuarnos a esos cambios. Entonces, ya en Europa, hoy en día se realizan las conciliaciones de manera virtual, tienen un proceso de firma digital, tienen sistemas especializados que registran las audiencias y que permiten que evitan de alguna forma de que esas audiencias sean utilizadas de forma diligente por las partes. Entonces, hay mecanismos que se pueden utilizar a efectos de resguardar el mérito ejecutivo de las actas de la institución convocada. Siguiente interrogante. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok, chicos, entonces seguimos. Entonces comentábamos hace un momento que el procedimiento conciliatorio tenían ciertas etapas. Preconciliatoria, convocatoria, apertura, comunicación, negociación, clausura y seguimiento. Hablamos de que la fase precalificatoria tenía algunos criterios de calificación que tenían que ser abordados por el conciliador extrajudicial o por el centro de conciliación. Y hay que entender que esos criterios de calificación son ciertas herramientas que el conciliador tiene a su alcance para poder definir si admite o rechaza a trámite una solicitud de conciliación. Entonces, ¿qué criterios de calificación tiene el conciliador o el centro de conciliación de cara a lo que es admitir o rechazar esta solicitud? Ahí tenemos algunos criterios de calificación. A ver, primero vayamos a ver cuáles son los objetivos de esta primera etapa. Determinar si el conflicto constituye una materia conciliable o no, si el conciliador es competente, si estamos ante una conciliatoria apropiada o no, y determinar si la solicitud contiene un conflicto previo. Entonces, a partir de esos objetivos, hay que entender que hay ciertos criterios de calificación que el conciliador debe tomar en consideración al momento que evalúa una solicitud de conciliación. ¿Cuáles son esos criterios de calificación? Materias conciliables, que es lo que hemos estado hablando hace un momento. ¿Qué debemos tomar en consideración como materias conciliables para poder determinar si emitimos o rechazamos? Cuando un conciliador se declara competente a un procedimiento después de su conocimiento. ¿Qué debe tener esa solicitud en su contenido? ¿Podríamos admitir a trámite una solicitud que no contenga un conflicto? ¿O todas las solicitudes que se admitan deben tener o deben manifestar un conflicto existente, un conflicto manifiesto? ¿Qué pasa con la concurrencia de las partes? ¿Qué criterio debemos tomar en consideración cuando hablamos de concurrencia? La acreditación. ¿Cuándo un conciliador puede llevar adelante o cuándo un conciliador puede ejercer función conciliadora? ¿O a partir de qué momento? Vía propia. Eso tiene que ver básicamente con las vías especiales que ha creado la norma respecto a algunos particulares o autoridades especiales para conocer determinados conflictos. Hay que entender que cuando la autoridad establece que hay un funcionario especial o una vía
particular para resolver el conflicto, ya nosotros como conciliadores no podemos atender ese conflicto. Si nosotros vemos que un notario es llamado por ley para resolver el conflicto, ya el conciliador se debe extender para él. Si yo veo que hay un juez que es llamado por ley para conocer ese conflicto y con especialidad lo debe conocer él, ya yo como conciliador no soy competente para abordar ese conflicto. Si hay una autoridad municipal que es la llamada para resolver ese conflicto por especialidad, y así lo establece una norma de especialidad, ya como conciliador, ya yo no soy competente. Entonces, hay que entender que hay determinadas normas de especialidad que establecen vías propias para la resolución del conflicto. Y cuando esto se da de esa forma, ya nosotros como conciliadores debemos abstenernos de llevar adelante ese procedimiento conciliatorio. ¿Y por qué? Porque hay una norma de especialidad, y esa norma de especialidad te excluye a ti como conciliador para gestionar y resolver ese conflicto. Y esa norma de especialidad el conciliador la debe tomar en consideración. La complejidad del caso es lo que comentábamos hace un momento, y cuando tocamos especialmente el ámbito de contrataciones con el Estado. Si la norma es compleja, si el contenido de las materias que se pretenden discutir en el escenario conciliatorio son complejas, y no cuento con el conocimiento, las habilidades y las destrezas para poder abordar el conflicto, la recomendación es no lleven adelante. Por lo tanto, será un caso donde tenga que denegar la solicitud de conciliación. ¿Y por qué? Porque no cuento con la especialidad o el conocimiento particular de la materia. Vamos a tratar de desarrollar esos criterios desde el punto de vista del marco normativo que regula la conciliación extrajudicial. Entonces, cuando nosotros hablamos de materias, la ley de conciliación regula 3 tipos de materias: las conciliables, las facultativas y las no conciliables. Cuando hablamos de materias conciliables, ya lo hemos tocado rápidamente, así que lo vamos a desarrollar lo más rápido posible para ir con otros temas. Tocamos eso. El artículo 7 define la ley de conciliación como las pretensiones determinadas y determinables que versan sobre derechos de libre disposición de las partes. Y aquí hablábamos de que había 3 puntos a analizar: materias determinadas, materias determinables y derechos de libre disposición. El artículo 7 te replica la misma idea, sino que te lo desarrolla y te define qué es una pretensión determinada y qué es una pretensión determinable. Y cuando el reglamento en su artículo 7 te habla de pretensiones determinadas, te dice que son aquellas pretensiones que están fijadas en la solicitud de conciliación. Es en ese extremo donde te desarrolla lo que se debe entender por pretensiones determinadas. Y cuando hablamos de determinables, te dice que no existe inconveniente para que en el desarrollo de la conciliación las partes puedan fijar distintas pretensiones a las inicialmente previstas en la solicitud. Es en ese segundo extremo donde te desarrolla qué es lo que se debe entender por materias determinables. Entonces, hay que entender que las materias determinables nacen en el desarrollo del procedimiento. Iniciado el procedimiento y encaminado que se encuentre, las partes le pueden sumar nuevas pretensiones al procedimiento. Entonces, nada dista para que las partes puedan o bien incorporar nuevas pretensiones o bien modificar las pretensiones ya planteadas a través de la solicitud. Porque si la ley sostiene de que se puede incorporar, con mucha más razón, la ley recoge la posibilidad de modificar las ya propuestas. Entonces, y aquí un criterio procesal: el que puede lo más, puede lo menos. Si la ley me permite incorporar una nueva, ¿por qué no modificar la que ya está planteada? Entonces, bajo esa propuesta, bajo esa idea, puedo incorporar una pretensión, pero además puedo modificar las pretensiones ya planteadas. Entonces, en buena cuenta, cuando hablamos de pretensiones determinadas, son las que están fijadas en la solicitud. Cuando hablamos de pretensiones determinables, son las que se aportan en el desarrollo del proceso, son las que se fijan con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación. Entonces, en buena cuenta, vuelvo a insistir, esa idea habilita a las partes en sesión efectiva o durante el desarrollo del procedimiento a ampliar o variar su pretensión originaria contenida en la solicitud. Entonces, señores, ampliar, es decir, incorporando, o variar, es decir, modificando las pretensiones contenidas en la solicitud. Entonces, si ustedes están en una audiencia de conciliación y alguna de las partes quiere incorporar una pretensión, es válido. La ley lo permite, el artículo 7 así lo detalla, así lo plantea. Si quieren modificar una pretensión que ha sido incorporada a través de la solicitud, también es válido. La pueden modificar o la pueden variar. Entonces, la única cosa que ustedes tienen que tomar en consideración es cuando van a incorporar una pretensión, eso debe ser
con el acuerdo de voluntad, es decir, ambas partes deben estar de acuerdo para que esta pretensión se pueda sumar al debate. Entonces, ¿yo quiero ampliar? Sí, puedo ampliar, pero ¿sabes qué? Todos debemos estar de acuerdo con que esta pretensión se incorpore. En la medida que estamos de acuerdo, la pretensión se incorpora al debate y el conciliador está en la obligación de manejar ambas pretensiones, tanto la que ha sido propuesta en la solicitud como la que ha sido incorporada ya en el desarrollo del procedimiento. Entonces, eso es lo que se debe entender por derecho de libre disposición, lo que hemos comentado hace un momento, los que tienen contenido patrimonial, los que son valorados económicamente, y también los que así dispone la ley. Entonces, hablamos básicamente de pretensiones que tienen un contenido económico, un contenido patrimonial. En ese sentido, señores, todo lo que tenga una estimación en dinero puede ser sometido a conciliación extrajudicial. O aquello que no teniendo ese contenido patrimonial, la ley habilita para que sea sometido a conciliación extrajudicial. Y vuelvo a insistir, el caso de tenencia. Entonces, este es un claro ejemplo donde la pretensión no tiene un contenido patrimonial, sino que por mandato de la ley, eso que es considerado extrapatrimonial se puede someter a una conciliación extrajudicial. Entonces, en esos casos, la ley te dice, oye, tú puedes conciliar estas pretensiones. Solamente hay que tomar en consideración lo que hemos comentado hace un momento. Es decir, cuando hay normas especiales que establecen vías propias, funcionarios competentes para gestionar y resolver los conflictos. Si esas normas de especialidad han creado una vía especial y excluyen, por definición, a cualquier otra instancia para resolver el conflicto, ya nosotros no somos competentes para resolver ese conflicto y tenemos que simplemente rechazar esa solicitud de conciliación bajo el entendido de que hay una norma de especialidad que prohíbe que los conciliadores puedan resolver dicho conflicto. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos frente a un derecho disponible, lo que hemos comentado, cuando las partes o el titular puede ejercer facultades de dominio, enajenación, o puede de alguna forma gravar sus derechos sin ningún tipo de prohibición legal que lo limite o lo restrinja. Entonces, en esos casos, yo me doy cuenta que estoy frente a un derecho que es disponible. ¿Por qué? Porque puedo ejercer cualquier tipo de facultad. Puedo enajenar, puedo grabar, puedo ceder. Entonces, si la ley no me restringe mi derecho, yo estoy frente a un derecho disponible. Entonces, esos son los criterios para poder advertir que estoy frente a una pretensión que tiene carácter disponible.